hayan podido igualmente revisar los materiales y toda la información que Mercedes nos ha estado compartiendo por el WhatsApp, por el grupo. Mayari, saludos desde Táchira. Ya se han reportado de Maracaibo. Silvia, buenas tardes. Gresmi. Bueno, Oscar Misle de Caracas. Silvia, ajá, bienvenida. No sé si tú tienes algún resumen, algo relevante. Yo, Mercedes, estoy recordando ahora que de la sesión pasada, de la tercera, ver también cuando nos pediste recordar los recuerdos de la infancia sobre los momentos de la sexualidad. Lo primero que nos venía a la mente, pues como significativo ver que en el caso de varias de las participantes, pues, lo que se planteaban, lo que venían eran recuerdos de abuso, ¿no? Recuerdos de casos que tenían que ver con, con un tío que te tocó inadecuadamente, un vecino que se propasó en una fiesta cuando tenía en un cumpleaños infantil, un exhibicionista que te llevó a un carro y te obligó a verle pues el pene erecto, en una camioneta un señor mayor con un abrigo que lo puso sobre tus piernas y te empezó a tocar. Entonces, ver cómo esos sentimientos de miedo, de temor, pues varias de los participantes los compartían, incluso alguna señalaba que nunca lo habló con sus padres, con mamá, papá, algunos sí lo hablaron, otras decían que no lo hablaron, e incluso una de ellas planteaba que hasta el día de hoy era la primera vez que lo compartía en ese chat, ¿no? Entonces, tú hablabas como muchas veces nuevamente la sexualidad y los recuerdos de la sexualidad están asociados justamente con la vergüenza y con cosas pues que nos hacen sentir, nos hicieron sentir muy mal por muchos años y hasta el día de hoy los tenemos ahí como marcados. De Chile, ya se conectaron nuestros amigos de Chile. No, yo más que una síntesis quería resaltar y valorar, Mercedes, la forma que tú utilizas para transmitir la información, que no solamente partes del contenido, creando y hablando de los dilemas que se presentan, sino también de testimonio, inclusive tu testimonio personal, de historias, de relatos, que eso para nosotros, lo que nos toca educar en las diferentes formas, es una herramienta importante, no solamente en lo que recibimos en tu taller, sino cómo lo haces. Y quería reconocer que esa forma didáctica, además vivencial de hacerlo, es muy útil, sobre todo en eso, como partida de lo que partía Fernando ahora, de lo que planteaba Fernando ahora, de contar testimonios de cómo vivimos la sexualidad en la infancia. Y, y uno de los hechos que nos llamó la atención, que a mí me llamó la atención, es que la sexualidad viene ya a la formación desde el momento, y tú lo decías, de que estamos en la barriga, tú planteabas, que ya ahí comienza una serie de representaciones sociales que se utilizan para pensar lo que toca al varón o que toca a la niña, y desde ahí tenemos que comenzar a revisar cómo lo estamos haciendo y sobre todo pensando en qué tipo de moral queremos, si queremos una moral autónoma o heterónoma. Y eso va a depender entonces cómo es el contenido que presentamos, qué es lo que queremos, qué tipo de ciudadano queremos formar en relación a su sexualidad, si es que va a depender de otros que te digan permanentemente lo que no debes hacer, lo que está bien, o tú debes ir creando una conciencia responsable de ver lo que implica cada una de las acciones, de tus actos. Y bueno, y nos llevaste por un recorrido interesantísimo desde lo que significa el desarrollo psicosexual de los niños y de los adolescentes, con esas situaciones que se van dando, pero también con esas señales que nos van enviando los niños y los adolescentes de que su vida sexual va cambiando, pero su sexualidad como conjunto, con una visión mucho más integral, también se va transformando para llevarnos ahora a crear la expectativa de hoy, que es ver qué estrategias y herramientas se pueden utilizar para que la educación sexual sea realmente alternativa, dado que como tú planteado y has planteado en las sesiones anteriores, la educación sexual se da. Ahora, se da de manera correcta, de manera adecuada,
pero se da porque permanentemente el niño, la niña o el adolescente está expuesto a información en sus contextos familiares, escolares, a través de los medios, de las redes sociales, en donde va recibiendo información que a veces no puede procesar de manera adecuada, más bien indigestarse por no tener las herramientas o no tener las posibilidades de poderlo conversar y de poder tener la orientación adecuada. Eso me parece como sustancial, y de verdad que cuando uno hace una actividad de esta, no basta el contenido, sino cómo transmito el contenido, de tal manera que podamos aprender también estrategias pedagógicas y andragógicas, si son adultos, para poder hacer la formación. Sí. Bueno, yo pienso que esto es lo que vamos a ver hoy, con más énfasis todavía. Justamente esas herramientas, que son herramientas y recursos que son intencionales. Es decir, no es que yo soy simpática, que a lo mejor sí lo soy, sino que es una intención de comunicar, y esa intención de comunicar implica ponerse en un lugar lo más dialógico posible con el otro, aunque sea un niño o un adolescente, y ponerse en el lugar del otro. Entonces, y bueno, y también entonces en eso tienes que reconocer que tú también tuviste una historia con tu propia sexualidad en los distintos roles que te han tocado. Las cosas que yo he contado, las he contado que me pasaron a mí cuando niña, pero también como madre, etc. También creo que es importante resaltar que cuando hablamos de estas vivencias traumáticas, no solo aparecieron relatos de abuso, sino también aparecieron relatos de cómo cuando nosotros estamos explorando, experimentando, o sencillamente como lo que yo conté, estaba asustada y le pedí a mi amiga que se acostara en mi cama porque tenía miedo, hay una lectura de la afuera sin preguntar, que reprime, acusa, y eso tiene un efecto traumático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los niños y las niñas y los adolescentes aprenden que ese no es tema para estar hablando con mamá y papá, ni con gente conocida, y ese es justamente el terreno fértil para los agresores sexuales. Es decir, que no hay comunicación, que no se lo van a contar a la mamá o al papá, porque además, frecuentemente, y eso sí lo puedo decir yo con mucha autoridad, los agresores le dicen, si tú le dices eso a tu mamá o a tu papá, te van a regañar. Aunque los niños no estén ahí por su voluntad o hayan... O sea, entonces, estas visiones, digamos, actos represivos, o de desinformación o de mentiras, etcétera, van dando un mensaje que hay que empezar a transformar, porque, bueno, se corta la comunicación entre las personas que podemos cuidar y queremos cuidar a niños. Sí, porque habla tan bajito. No, yo estoy hablando duro. Es el micrófono, si acaso. ¿No se oye bien? No, no hablas duro. No se oye. Ah, me parece que no se oye, están comentando que no se oye. Yo creo que, porque yo los estaba escuchando a ustedes entrecortados. Ah, sí. Ya ¿Será internet? ¿me oyen Debe ser mejor? la conexión. ¿Me oyen mejor ahorita? Sí, ahora sí. Sí, yo hablo bajito porque hablo bajito. La gente habla bajito o duro. No tengo un micrófono que me ayude, pero no lo hago intencional. Tengo toda la intención de que me oigan. Entonces, cuando yo hable bajito, me lo dicen, porque Chévere. tiendo a hablar bajito. En las anécdotas dije que eso era causa de roce con el que era mi exmarido. No nos divorciamos por eso, pero todo el tiempo me decía que yo le decía, ¡ah! Le gritaba, eso era un disparate. Entonces, bueno, yo si voy bajando la voz, ustedes me lo dicen y yo lo subo inconsciente. Ok. Bueno, ¿Te recuerdas de tu exmarido? Cuando bajes, te recuerdas de él No, y no grita. por eso es que ahora lo reconozco y lo digo, porque por mucho tiempo estuve diciendo, no, yo no hablo bajito, pero tuve que aceptar que sí. A ver, lo que quería decir es que no, las vivencias traumáticas en relación a la sexualidad, o cuando aparecieron todos esos
esas emociones que ubicamos, de miedo, temor, pena, vergüenza, no son solo cuando hay situaciones de hablar o que esas son situaciones que determinan esos sentimientos, pero hay otras que no son provocadas con la intención de abusar, sino de educar, y esas son traumáticas también. No perdamos nunca eso de vista, porque esas nos traumatizan también. Y otras nos traumatizan porque los adultos están en un lugar de poder, lo decían algunas en sus testimonios, que entonces se burlan porque en la pubertad, porque tienen acné o porque están saliendo los senos. Todas estas cosas tienen un impacto en la vida de las personas, porque el tránsito de la niñez a la adolescencia no es sencillo. Y como lo decía en la clase pasada, hay toda una cantidad de cosas biológicas, fisiológicas que están pasando que tienen una impronta en la vida de todos. Lo que pasa es que se nos olvida cómo era para nosotros. Bueno, eso sería, y entonces hoy la introducción de Oscar y de Fernando da pie entonces para ver hoy, aquí conjuntamente, entonces, cuáles son esas herramientas y recursos con los que hemos trabajado, hacerlos conscientes, ubicarlos para cuando nosotros, que a lo mejor ya deberían haber, seguramente han empezado con sus propias familias, en sus propios espacios, a ver las cosas de manera distinta, bueno, a tener intención y herramientas conscientemente que utilizar. Voy a poner la ponencia para empezar entonces. Ok, entonces el tema de hoy es nuestra última sesión, ¿no? Es estrategias y herramientas para una educación sexual alternativa. Como este es un tema problematizado, la tendencia que tenemos es a pensar que deben ser especialistas y que hay unos métodos que son alguna forma misteriosos o que de los que nosotros no tenemos manejo para abordar estos temas con nuestros muchachos y muchachas, sean hijos, sean alumnos o sea cualquier vínculo que tengamos. El programa a través del cual nosotros trabajamos este tema en ABESA se llama el Programa de Educación Sexual Comunitaria. ¿Por qué? Porque nosotras, desde que comenzó ABESA, partimos del principio que no hay que ser especialistas ni expertos para hablar de sexualidad con nuestros hijos, sino entonces estamos abajo, porque ¿cómo hacemos con los niños desescolarizados? ¿Y cómo hacemos porque no puede ser cualquiera, o sea, no puede ser un maestro, es la idea que hay, ¿no? Tiene que ser un psicólogo, no. Nosotros lo hemos visto en estas 3 semanas, que nosotros tenemos perfectamente las herramientas para abordar el tema con nuestros hijos y que además lo hacemos consciente o inconscientemente. Entonces, bueno, vamos a pararnos un poquito a hacer definiciones. Estrategias educativas. ¿Qué es una estrategia educativa? Son un conjunto de acciones y procedimientos, mediante el empleo de métodos, medios y recursos que el docente emplea para planificar, aplicar y evaluar de forma intencional con el propósito de lograr eficazmente el proceso educativo en una situación de enseñanza-aprendizaje específica según sea el modelo. Muy técnica la definición, pero la quise poner porque, bueno, todos en algún momento nos tropezamos con el concepto de estrategia y he subrayado sus contenidos más importantes. Pero ¿qué es una estrategia? Es una ruta, es una bitácora, es un mapa que nosotros nos trazamos para lograr un objetivo. En este caso es un objetivo educativo. Eso puede ser de una manera muy general o puede ser de una manera muy estructurada.
Pero lo que más importa es qué aspiramos nosotros con estas estrategias. O sea, no es dejarlo a ver, o sea, que un día me pregunten, o qué voy a hacer, o cómo hago yo cuando me pase esto. No, antes de eso nosotros tenemos que decir, yo quiero educar a mis hijos sexualmente o a mis alumnos sexualmente para esto, con este objetivo. Y entonces esto está en nosotros y con cada cosa que aparece nosotros tenemos una respuesta que está marcada por el objetivo. Es como en la escuela. En la escuela hay un centro de interés que puede ser el aparato digestivo. Entonces, bueno, ahí tú muestras las partes, etcétera, etcétera. Pero cuando un niño en el salón, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, se enferma del estómago y tiene unos síntomas, tú lo puedes aprovechar perfectamente para ampliar el tema, para hablar de ese asunto, porque es un asunto importante para la vida. Así sucede con la sexualidad y debería suceder porque la sexualidad está presente en nuestra vida desde que antes de nacer hasta que nos morimos, y porque la sexualidad está vinculada con nuestra vida emocional y afectiva y simbólicamente tiene una importancia muy grande en la vida de la gente. La verdad es que no es lo mismo que el aparato digestivo. Aunque la alimentación, si lo vemos en un término más amplio, pues también podemos pensar así. Ok. Entonces, estas estrategias nos van a servir para planificar y lograr un objetivo. Eso es todo. No tiene que ser que te tienes que poner con un lápiz o no, sino decir, bueno, yo a mis hijos los quiero criar así. A mí no me gustó esto de lo que a mí me pasó, o yo acabo de oír esto y me acabo de dar cuenta y yo quiero hacer eso. Entonces, no hay que complicarse. O sea, eso es lo más importante. Si tú tienes eso de música de fondo, si tú tienes eso de telón de fondo, tú sabes qué es lo que tú quieres cada vez que un niño te pregunte, cada vez que tú estés en una situación, cada vez que aparezca el tema en la televisión o en las redes, tú sabes, porque tú sabes lo que tú quieres para el que estás educando o para ti mismo. Ok, entonces aquí hay unas preguntas básicas para cualquier estrategia. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Cuándo? ¿Dónde y para qué? Son 5 preguntas que cualquier cosa que uno se meta en internet y le dé a planificación, le van a salir esas 5 preguntas. Universales, aquí no son distintas. Entonces, estas son las respuestas. Las hemos visto bien en el taller. ¿Qué queremos en una educación sexual alternativa? Que los niños y las niñas y los adolescentes tengan acceso a sus derechos sexuales, que es un derecho humano, derechos sexuales y reproductivos también los podemos llamar. ¿A qué? A la libertad sexual, a la equidad, ¿verdad? A la autonomía, a la integridad, seguridad con el propio cuerpo, etcétera, etcétera. Los vimos ya, los discutimos, parecía parece que estuvimos de acuerdo. Entonces, eso es el qué es lo que queremos enseñar, qué es lo que queremos transmitir. Le queremos transmitir que ese es un derecho, el derecho a saber, el derecho a preguntar, el derecho a sentir, el derecho a experimentar, el derecho a ser distinto. ¿Cómo? Bueno, lo vimos también en la sesión, a través del diálogo y la reflexión crítica, no a través de una receta, de unos conceptos que nosotros que a veces repetimos automáticamente, sino a través y tampoco desde el lugar de, tú eres una pizarra vacía y yo te lleno con estos significados. Es a través de una relación dialógica, donde hay una interacción y donde, bueno, nosotros hablamos de todas estas herramientas que sirven para ir construyendo justamente una moral autónoma, para que cuando esos niños se conviertan en adolescentes y estén frente a la decisión, por ejemplo, que tanto nos preocupa como padres y madres, de que si quieren tener relaciones sexuales o no, lo piensen y lo hagan concienzudamente
y se asumen la responsabilidad de la decisión que han tomado, ser consecuentes con ella. Ah, sí, voy a tener relaciones sexuales. Bueno, tienes que saber que hay unos riesgos. Entonces, ¿cómo te vas a proteger de esos riesgos? Bueno, no quiero tener relaciones sexuales aunque todo el mundo lo tenga. Ajá, entonces, ¿cómo vas a hacer para lidiar con la presión social, con la presión de grupo? Porque para las dos cosas hay presión y para las dos cosas hay factores que están incidiendo más allá de nosotros. Entonces se trata de que, esa por ejemplo es mi respuesta cuando mañana, lo voy a anunciar ahora, tengo un webinar, como llaman ahora, sobre pornografía y educación sexual, y para mí la única respuesta posible es empoderar a los niños, niñas y adolescentes con elementos críticos para que si la ven, la vean de manera crítica y sepan que ahí lo que están diciendo, algunos son informaciones gente se falsas, enferma porque no hace caso. O sea, no, pero mamá, o sea, pero ya entraste y caminaste, entonces yo estoy descalza. El micrófono hay que apagarlos. Sí, entonces, bueno, ya esto lo expliqué ampliamente. ¿Cuándo? Bueno, ya lo hemos dicho desde que nacemos hasta que nos morimos. Porque aquí hemos hablado de niños, niñas y adolescentes, pero aquí pudiéramos hacer otro taller de sexualidad en la vida, en la tercera edad, o la vida de los adultos mayores, o no, ninguno de esos nombres nunca me suena. Pero porque también es un periodo también donde tenemos que hacer ajustes, aprender cosas, o sea, eso siempre está, ¿ok? Porque los seres humanos somos sexuados y siempre tenemos pulsión sexual, aunque renunciemos a ella por convicciones religiosas, entonces tomamos una decisión y decimos, yo frente a este asunto he decidido esto, pero es una decisión que hay que tomar conscientemente. Y si la tomas conscientemente, puede ser consecuente con lo que estás haciendo. Okay. ¿Dónde? Bueno, lo hemos visto. Traté de representar allí, en todas partes, todo el tiempo, todos los días. A mí me hicieron, una de las cosas de las que yo me he sentido como satisfecha en la vida, aunque a mí me han hecho otros reconocimientos, pero uno de los más importantes para mí fue que en un Día de la Madre, en una revista de esas que venían en los periódicos, que era la de Última Noticia, hicieron ese Día de la Madre entrevistas a mujeres, madres, activistas. Había una que trabajaba en ecología, y a mí me hicieron una como activista de los derechos sexuales y reproductivos. Por cierto, porque hablarle mucho al hijo mío, porque yo no quiero ir, pero tú tienes que ir porque quería de una foto familiar. Y bueno, y eso, la intervención mía tiene ese título. En mi casa se habla de sexualidad todo el tiempo, todos los días. Aunque no hables. Bueno, ¿para qué? Para lo mismo que dijimos arriba. Porque queremos que los niños, niñas y adolescentes, digamos, tengan acceso a los derechos que les corresponden, a estar informados, a saber, a tener herramientas para tomar decisiones responsables y para no correr riesgos. Y entonces, para eso que lo hacen. Confiando en la capacidad de una construcción moral y ética autónoma. Esa es la apuesta mía como educadora, toda la vida ha sido. O sea, hay gente que dice que no, o sea, tú lo ves en la universidad. Hay profesores que dicen, que dicen, 20 tiene el libro. Y bueno, se para en un pizarrón a transmitir conceptos sin ningún tipo de interacción. Bueno, eso es un aprendizaje que a mí me parece que no tiene asidero, asentamiento. Y entonces la gente no se apropia de él. Sobre sexualidad necesitamos que las personas se apropien de lo que estamos enseñando. Que ojalá sea una educación sexual alternativa, no moralista. Y ya va. ¿Para qué?
Ok, entonces vamos ahora por las herramientas. Esas son las estrategias. Ah, bueno, entonces, esta es mi estrategia. Yo lo que quiero es hacer tal cosa. Este es mi objetivo. Este es mi bitácora. Ahora, ¿con qué cuento para eso? Eso es lo que son las herramientas. Entonces, tenemos el mismo concepto y aquí estamos sobresaltando, entonces, los métodos, ¿me están oyendo? Sí, yo te escucho bien, no sé los demás. Okay. Entonces, aquí están métodos. ¿Cuáles son las herramientas? El método, las técnicas, los medios, los recursos. Esas son las herramientas. Entonces, también a veces ahí nos paralizamos porque creemos que tienen que ser unas herramientas sofisticadas y que tenemos que tener un manual y que tenemos que tener tenemos que tener unas láminas y tenemos que tener, entonces, bueno, hay que pasearse porque esas herramientas pueden ser cosas muy sencillas. Entonces, ahora voy a hacerles una pregunta que siempre me gusta que participen un poco. Yo quiero decir que en los talleres que yo hago presenciales, la metodología es mayormente participativa, pero aquí la tecnología no nos deja tanto. Aunque yo sé que cuando la gente está viendo atentamente y reflexionando, también está participando. Y el feedback que recibo de saber que ha habido proceso. Entonces quiero preguntarles, que ustedes enumeren ahí en el chat, ¿cuáles creen que han sido las herramientas que yo he utilizado en este taller para lograr el objetivo? El objetivo que ustedes se formaran y se informaran sobre esta visión de la educación sexual, que es la educación sexual alternativa y que tiene su fundamento en la pedagogía crítica y en el diálogo, la tendencia dialógica concientizadora. Esos son nombres y conceptos que es bueno tenerlos porque esto nos informa que tenemos fundamento, pero una herramienta puede ser cualquier cosa. Material de apoyo, testimonios, experiencias, vivencias, ejemplos personales, anécdotas. Estoy leyendo lo que hablar con los hijos, preguntas, reflexión. Ajá. Reflexión. Cuentos, presentaciones, material informativo digital, vivencias propias, método crítico, preguntas, vivencias. Okay. Así es, estas son las herramientas. Entonces no hay un... Análisis reflexivo. Diálogo. Sí, te escuchamos. Aunque aquí este es un tipo de diálogo al que estamos ahora arribando en el 2021, es una cosa de los tiempos, pero es interactivo lo que yo he propuesto. Entonces, lo fundamental es el diálogo. Yo he podido tener unos 4 talleres donde yo me siento aquí a decir, esta es la función sexual, esto es lo que... Bueno, ahí veo. Pues, Te para que estamos perdiendo, Mercedes. Aquí estamos en el diálogo, digo, o sea, no en esta visión que es de contenidos y de especialistas. Entonces, como ya lo dije antes, hay bastantes ganancias alrededor de eso. Ahí incluyo este nombre que eso viene de la pedagogía crítica, el núcleo generador. ¿Qué es el núcleo generador? Esa herramienta que utilizamos para mover la reflexión. Los cuentos, las imágenes, un video, ¿verdad? Una película,
una visita a un museo. Nosotros hicimos en un momento dado en Avesa, en el Museo de Ciencias, se hizo una exposición sobre sexualidad que nosotros asesoramos. Fueron muchos niños, niñas a esa exposición. Entonces, todo eso son núcleos generadores. ¿Generadores de qué? De reflexión, de preguntas, de darse cuenta que no tenemos la información para buscarla, de los sentimientos que se nos mueven con estos temas, o sea, es un núcleo generador. Okay. Como Simón Rodríguez fue el primero que trabajó con eso, el maestro de Bolívar. Que hay la historia de que él le enseñaba anatomía a Bolívar desnudo. No estoy proponiendo eso, pero lo ilustro, que no es de ahora. Hay mucha gente pensando en esa forma educativa. Sí. Es la forma verdadera de los maestros. Así enseñan los maestros espirituales. No con una receta, sino con, mire, póngase aquí. Vea. ¿Sí? La otra es las cosas por su nombre. Aquí abajo puse unas ilustraciones que también eran como ese, y aquí estoy yo con una lámina que es absolutamente realista, y ese es en un taller con unos niños que tenían, eran puberes. Eso es un taller que hice en una organización maravillosa que se llama SOS Aldeas Infantiles, y me pidieron unos talleres para los puberes y los adolescentes. Bueno, y ahí está una imagen que representa los órganos genitales internos masculinos con el mayor realismo posible. Y bueno, ahí está cómo se llaman. Cuando uno pone esas láminas, y eso es parte como de la actividad, cuando uno las pone, los muchachitos se mueren de la risa, se privan de la risa, porque claro, hay toda una tensión con el asunto. Yo los dejo que se rían, me río con él, cuando ya todo eso ha salido, entonces ellos sí están dispuestos y salen habiéndose aprendido cómo se llaman esas partes de su cuerpo y cómo funcionan. Entender que este es un abordaje biopsicosocial. Entonces, no basta con la información biológica. Tenemos que saber que hay un componente psicológico de sentimientos y de emociones vinculadas con el tema, que incluyen uno que está más abajo nuestro, que esta es una pedagogía de la ternura, que es hecha desde el amor, para acompañar al otro amorosamente, no románticamente, amorosamente, para que haga su propio proceso. Y social, porque estos aspectos biológicos ya más nunca fueron biológicos solos, están determinados por lo social y por lo psicológico. Otro elemento es el humor, siempre el humor, porque esta es una zona, un área de mucha tensión, y cuando nos ponemos con nombres complicados y lenguajes enredados, no llegamos, porque la gente estaba oyendo a veces eso desde el trauma. A veces cuando yo termino una charla para adolescentes o un taller, y por ejemplo cuando damos los talleres largos en el interior, que era para formar facilitadores, entre nosotros los facilitadores ya habíamos dicho, el miércoles es el día, eran talleres de lunes a viernes, el miércoles es el día en que empiezan a caer los manguitos, decíamos nosotros, porque el miércoles empezaban a pegársenos los participantes, mire, profe, ¿puedo hablar con usted un momentico? Y entonces, bueno, era algo. O en medio del taller. ¿Sabe qué? Que lo que pasa es que a mí me pasó esto, o sea, me violaron cuando yo tenía, entonces eso va a aparecer. Entonces tenemos que tener herramientas porque eso está, porque esa es la historia de casi todos nosotros. Entonces estamos creando un ambiente de confianza y de diálogo que le va a dar la oportunidad a esos niños, niñas y adolescentes de hablar de lo que les pasa. Me acordé en ese taller que yo di en aldeas infantiles, entonces, bueno, en la noche uno de los muchachitos que había estado en el taller había estado muy disciplinado. Y ellos tienen como una estructura que tienen una madre, bueno, no importa. Ella me dijo, mire, estoy preocupada porque la anoche llegó muy alborotado ese taller, ¿qué será lo que pasó? Le digo, bueno, pero y bueno, yo
lo agarré en el receso y le pregunté, mira, que ayer estabas como muy bravo, ¿qué te pasó? Bueno, y ahí me contó es que mi novia se va y yo tengo mucha tristeza y me da rabia. Bueno, ¿por qué lo hizo? Porque tenía la confianza. Su maestra, mamá, pudo intervenir en este asunto, en la institución sabían y bueno, acompañarlo porque era una pérdida, era una novedad de niñitos, pues. Pero en unos niños que viven en esa condición, bueno, esos afectos son importantes, ¿verdad? Bueno, como lo dije ya, la pedagogía de la ternura. Esto es con amor. Y amor no digo yo Hello Kitty. Amor, amor con mayúscula. Es una cosa que se hace por vocación y que uno disfruta. Y es con el cuerpo. O sea, entonces estamos allí con un cuerpo y ese cuerpo tiene que responder a las cosas que nosotros estamos esperando. Si yo me voy a dar un taller y entonces yo me voy a montar en una tarima con unos tacones y un pizarrón y un retroproyector, oye, el diálogo va a ser más difícil. Por eso están estos ambientes aquí. El ambiente que ven allí son mis alumnos de la universidad, que los invité a formarse como facilitadores después que terminaron la materia y están ahí en un salón de Avesa haciendo una máscara de su sexualidad, que es uno de los ejercicios que hacemos. Como ven, están en colchonetas, recortando, pegando, todo eso va abriendo un ambiente que nos permite de verdad abordar, acercarnos al tema. Y bueno, pienso que es muy importante y se habrán dado cuenta que es importante tener el uso de la imagen y de la palabra. Hay las cosas de la sexualidad, como están tan reprimidas, no se nos hace difícil imaginarlas a veces. Son como una caja oscura que se va quedando. Entonces, es importante ofrecer imágenes irrealistas. Pero además hay niños que tienen predominio del hemisferio derecho y les sirve más la imagen y hay otros que tienen predominio del hemisferio izquierdo. Creo que me salté el humor. Bueno, ahí está. Fíjense ese cuento ya lo dice todo. Las princesas también se tiran pedo. Bueno, es una manera de trabajar el género, de trabajar esa idealización de lo femenino como lo delicado, como lo que no somos humanos. Entonces, bueno, esas son herramientas. Y muchas más que se les deben estar ocurriendo a ustedes y que han utilizado en sus propios trabajos y con sus propios hijos. Lo que hay que hacer es soltarse porque lo que tenemos es el rollo del que ya he hablado. De una vez que uno empieza a ensayar, eso va fluyendo. Eso sí se los digo con toda seguridad. Bueno, ¿y de qué recursos disponemos? Para eso, aquí ya lo dijimos antes, de videos y películas. Bueno, el entorno primero, perdón, el entorno. O sea, en la casa siempre están pasando cosas que nos dan oportunidad de hablar del tema. O en la televisión. La vez pasada hablábamos de los niños pequeños y de lo que hay que decirlo y lo que no. Miren esa imagen, que es una foto que se ganó, es su mamá pariendo, una estructura que es transparente y que el bebé está pariendo en agua y su hija, o sea, la hermanita del chamo, está viendo a su hermanito nacer. ¡Wow! Eso es maravilloso. Me parece a mí. No es obligado a hacer eso, pero es una imagen de que eso está ahí. O si no, hablar de eso, no hacerse los locos, o decir que nacen por la barriga, que les van a... O sea, videos y películas, ahí puse una película maravillosa, que es una de mis películas preferidas, que se llama Billy Elliot. Usted visto, es un niño que quiere ser bailarín de ballet, y su papá es un obrero, minero. Y entonces toda esta historia se desarrolla alrededor de este tema de qué es la masculinidad, porque la película te va llevando y tú a veces como estamos llenos de prejuicios y proyectamos, entonces lo echamos. Esa película la trabajé yo mucho en los talleres en Avesa. Yo invitaba a los muchachos, así como ven en las colchonetas en atrás, les pedía que llevaran, en ese tiempo se podía hacer eso, que llevaran, era sobre todo para que colaboraran, para que sintieran que ellos participaban, porque nosotros podíamos también llevarlo, pero que llevaran cotufas, que las metíamos en el microondas y refrescos.
Y allí se echaban esos muchachos en esas colchonetas a ver esa película. Bueno, lo que vamos a decir, los primeros 20, 30 minutos era de ¡ay! ¡Ay! A mitad de película estaba esa audiencia calladita y al final de esa película estaba todo el mundo movilizado. Y chamos pidiendo a veces cita porque querían hablar, y se nos acercaban los manguitos también. Entonces, ahí hay muchas. Ese es un ejemplo que yo puse, pero hay muchos. Cuentos. Hay cuentos de este tipo y hay otros cuentos de cómo nacemos, que yo le estoy mandando material de ese tipo. Material didáctico. Quería compartir con ustedes, espero que, voy a ampliar la pantalla para que lo podamos ver. Ay, no sé ahora cómo hacer eso. ¿Cómo lo hago, Vanessa, para volverla a poner, para que ellos vean un material que voy a enseñar así? ¿Quieres dejar de compartir la pantalla un segundito para mostrar algo? Sí, ya. Listo. Ok. Pero me ven igual chiquito. Bueno. No, te vemos muy grande. Sí. Lo veo todo chiquito. Sí. Ok, mira, esta es una brasilera maravillosa que tiene ella es psicóloga y bueno, trabaja con toda esta visión constructivista, que es una de las cosas. Y ella tiene estos juguetes que los inventó ella, son artesanales. Esta es la familia sexuada. Entonces, aquí tienen a la abuela sexuada, ¿verdad? Esto lo trabajo yo con los niños, les paso la muñequita, ¿verdad? Entonces, la muñeca sexuada se le quita la ropa y ella tiene sus pechos y tiene sus vellos en el pubis y son grises como el de la cabeza. Ustedes no lo creerán, pero sí lo deben creer porque son adultos, pero muchos pasamos toda la vida pensando que no vamos a tener canas en nuestras zonas sexuales. Pensamos que van a ser siempre de color negro o rojo, pero bueno, entonces son cosas que es interesante. Y este es el abuelo sexuado, ¿ves? También se le quita la ropita y se pone. Esto lo voy yo pasando para que igual se mueren de la risa, no sé qué, le ponemos nombre, aquí está, el abuelo tiene su pene y sus testículos, sus pelitos grises. Luego están papá y mamá sexuados también, ¿verdad? Entonces, claro, eso es diferente, tiene los pelitos del pubis distintos, ¿y en qué se diferencia papá y de mamá? Y hay 1000 preguntas que se pueden hacer. Y aquí está mamá, que además tiene a un señorito aquí en su barriguita que está dentro. ¿Ves? Entonces, esto nos permite que los niños se hagan una imagen, porque esto está tan reprimido que a veces eso es, como digo, una zona oscura. Y luego están los niñitos. La niñita, entonces ahí decimos, bueno, en la infancia las diferencias son menos, son estas, no tengo pelitos, no sé qué cosa, qué sé yo, y hermana, y el hermano. Esto es una cosa que nosotros hemos utilizado con niños muy pequeños y es perfecto. ¿Sí? Ok. Mercedes. ¿Sí? No, que me preguntan desde qué edad se le pueden mostrar los muñecos sexuados a los niños. Desde que tienen un día de nacido. Okay. A veces en algunas casas los niños juegan, se bañan a veces con la manguera afuera, entre ellos. El desnudo es parte normal de la vida. Entonces, bueno, quería como que vieran, esto es esta señora que se le ocurrió esto. Pero, yo tengo que volver a compartir, ¿verdad? Ahora, ok. Y aquí, vamos a donde estábamos. Sí, se voy a compartir. Sí, voy a ponerme entonces donde estaba. Estábamos entonces en los recursos. Ahí están los recursos. Ok, los libros. Este libro de donde venimos es un libro que es muy viejo y todavía se consigue, es excelente.
Aquí tienen además, entonces, todos estos muchachos que ustedes ven ahí son los que nosotros formamos en Avesa Juvenil y estos muchachos hicieron radio, hicieron teatro y allí los ven haciendo esas máscaras sobre la sexualidad, que es un trabajo que hacemos. Entonces, esos muchachos tienen hoy en día 37, 38 años y ahora al final vamos a ver un testimonio de ellos de lo que significó esta experiencia. Sí. El arte en general. Para competir con la pornografía. Bueno, hay cantidad de desnudos preciosos hechos por artistas maravillosos, porque ahí, como lo mostré en la clase que hablamos de eso, en la red hay cantidad de imágenes a los que tienen acceso los muchachos que no son como las del arte. En la vida cotidiana, y pongo en las redes sociales porque en las redes sociales hay pornografía, pero también está todo esto que yo les he mandado. Todos esos libros los conseguí yo en la red, buscando, navegando. Aquí está uno, lo saco, lo guardo. Aquí está otro porque necesito material gratuito, material accesible. Entonces hay películas, hay videos, hay mucho material con un enfoque adecuado. Hay programas públicos de países donde la educación sexual es pública. Hay unos videos de la televisión noruega que son muy criticados por algunos, pero a mí me gustan mucho, son hiperrealistas. Hay más, pero hay que ponerse y buscar. No va a llegar. Eso que yo les mandé es una selección que hice yo, porque yo trabajo en eso, pero ha sido trabajo. No lo hice especialmente para este taller, pero lo estoy haciendo permanentemente. Bueno, y la imaginación y la creatividad en todo lo que venga, donde se nos ocurra, podemos meter este tema. Donde se nos ocurra, literalmente donde se nos ocurra. Siempre hay cómo abordar el tema, siempre. Ya habrá un momento que los hijos le dirán, mamá, deja el fastidio, no hables más de eso. Que en mi caso, mi hija tenía 5 años y se metió en esta misma biblioteca que yo estoy. Y ya estaba aprendiendo a leer. Y entonces empezó, sexo, sexo. Mamá, pero tú de lo único que lees es de sexo. Y a mí me dio un ataque de risa y ya, o sea, y esos libros están ahí disponibles para cuando ella los necesite. ¿Cuáles pueden ser los resultados? O sea, tenemos tantos temores, me han preguntado muchas veces, ¿pero cuándo? Pero sí se puede, pero se puede siempre. Y si ustedes están haciendo esto desde el lugar de cuidadores, no va a haber nada que transmita trauma. Hay gente que lo hace desde un lugar que no es de cuidadores. Y esas son personas que aprovechan justamente que ninguno de los cuidadores habla sobre el tema. Entonces, quizás usted piense que no va a ver a nadie desnudo o que no va a sufrir, no va a estar expuesto a una situación porque usted no le habla, pero sí puede estar. Y lo más probable es que no se lo diga porque usted nunca le ha hablado de eso. Y por este taller apareció a partir de una invitación que me hizo SECODA para hablar de abuso sexual. Y yo estoy compartiendo con ustedes la herramienta más poderosa para luchar contra el abuso sexual, que es la educación sexual. También voy a contar otro cuento de mi hija, que se lo conté a Fernando de Oscar en off, como decíamos antes, la primera sesión. Mi hija se desarrolló muy, muy pequeña. Sus síntomas puberales empezaron a los 8 años y a los 10 años ya estaba desarrollada. Eso fue un susto, la llevamos al... Bueno, pero no tenía ningún problema. Lo cierto es que ya ella a los 10 años tenía un cuerpo muy bonito. Y entonces nosotros fuimos a un sitio, una panadería aquí cerca, cuando eso se podía hacer, que nos íbamos a veces a merendar un pedacito de pizza. Y en esa panadería había un señor que entregaba unas fichas que le daban a uno para que uno comprara y después pagara en la caja. No sé cómo se llama, creo que se llaman facsímil. Y ese señor era siempre de una actitud muy desagradable, morbosa. Y bueno, se morboseaba todo el mundo. Yo iba delante de ella, imagínense si me morboseaba a mí,
cómo sería con las más pequeñas. Entonces entramos a la panadería, yo iba adelante, mi hija iba atrás, y el señor me entregó el facsímil y entonces dijo buenas tardes, pero ya yo estaba adelante. Y lo que oí fue la voz de mi hija atrás, que cuando volteé estaba cuadrada, así, buenas tardes, pederasta, a voz en cuello en la panadería. El trabajo estaba hecho, chamo. ¿Cómo te lo digo? El trabajo estaba hecho. Ella tenía todos los elementos, tenía el nombre, sabía de qué se trataba y claro que se sabía defender. Ok. ¿Qué hizo el Entonces, hombre? no, el hombre ni entendió qué sabría él. Lo que hizo fue la gente de la panadería, toda la gente de la panadería nos veía a las dos, unos se reían, otros. Él no entendió nada, pero todos los demás sí entendimos. Tenemos que silenciar los micrófonos, por favor. Ok, para terminar, y luego si quieren podemos hacer unas preguntas, si hay tiempo. Bueno, como aquí siempre nos están pidiendo que probemos lo que estamos diciendo, que demos estadísticas, bueno, nosotros nos hemos bajado, digamos, todo lo de la tendencia dialógica concientizadora, todo lo que creemos en los derechos sexuales y reproductivos, y bueno, está más que comprobado que los niños las niñas que son educados sexualmente tienen menos riesgo en todo sentido. Pero bueno, este es mi aporte. Yo hice mi tesis de maestría en psicología del desarrollo humano con muchachos de los que le he hablado, que fueron parte de ese proyecto. Ellos se formaron, ellos primero estuvieron como en las talleres de educación sexual formales, en los liceos, etcétera, y nosotros luego hicimos un proyecto con los que de ellos quisieron incorporarse a partir de una oferta que había de labor social para que se formaran como promotores juveniles de la salud sexual y reproductiva. Y les dimos una formación completa de 1 año, donde vimos cada tema, hicimos actividades, etcétera, etcétera. Bueno, como eso duró 3 años, fueron 3 cortes, fueron 170 promotores de 4 liceos que formamos. Entonces yo quise hacer mi tesis, la hice, o sea, terminó el programa, la hice 3 años después de que el programa había terminado, para ver, bueno, qué efecto había tenido esta formación en estos jóvenes. Era una investigación cualitativa, trabajé con 14 jóvenes, 7 del sexo femenino, 7 del sexo masculino, que estaban entre los 19 y 24 años. Cuando fueron nuestros participantes, estaban entre los 14 y los 19 años, ¿verdad? En ese momento ellos, los que fueron sujetos de la investigación, estaban trabajando, todos estaban estudiando para el momento de la encuesta, de la entrevista, fue una entrevista a profundidad. Y 9 estaban trabajando también. Clasificamos, porque después que nosotros los formamos como promotores, formamos Avesa Juvenil, que fue tuvimos este programa un tiempo, que era un programa que llaman de educación de pares, es decir, jóvenes y adolescentes trabajando con adolescentes. Pero los que se formaron como promotores, algunos siguieron activos. Estos eran los que formaban Avesa Juvenil. Otros los llamamos esporádicos porque se formaron, terminaron su formación, pero a veces iban a actividades que los invitábamos, pero no estaban ahí permanentemente. Y hubo otros a los que no vimos más, eso lo llamamos inactivos. Entonces, esta muestra que era de 14, con las características que ya dije, tenía además estas categorías. Los activos, los esporádicos, activos y activas, etcétera, lenguaje de género, e inactivos. Entonces, bueno, solamente fueron muchas categorías las que investigué, pero no hay tiempo para verlas todas. Los resultados son... Les agradezco la oportunidad que se me abrió, porque yo, como me trabajé tanto para esa tesis y lo hice haciendo como tantas cosas a la vez, después que yo me gradué de magistra, no más nunca hago tesis, más nunca estudio, más nunca estudio academia. Y hoy volví a ver la tesis buscando los testimonios y digo, yo tengo que hacer algo con esto porque es muy interesante. Pero bueno, aquí voy a poner 2 de las cosas que más les preocupan, testimonios.
Resultados. Esto es en el contexto de la familia y qué impacto tuvo su formación como promotor en su familia. Estos nombres son ficticios. Un joven que se llama Paul, tiene 22 años para el momento de la entrevista y es un participante activo. Dice, en la familia, el hecho de que yo haya sido promotor ha influido mucho. Vengo de una familia muy conservadora y toda la información que yo he tenido en Avesa ha ido matizando este color rígido que tenía la sexualidad. Sobre todo con los chamos, los más pequeños, los menores de 11 años. Sobre todo mis sobrinos y mis primos. También tengo una hermana de 17 años con quien hablo libremente cualquier tema en cualquier momento con mucha comunicación. Creo que eso ha ayudado bastante. En la familia, otro testimonio, este es de Tabata. Tabata tenía 20 años en el momento de la investigación y era inactiva. Dice, yo prácticamente le di la información a mi mamá sobre eso. Nosotras no éramos nada amigas. Yo contarle, mira, estoy con mi novio, para nada. Ahora sí, si yo tengo que contarle algo, le cuento. Ella entiende, ella sabe la hija que estoy demostrando que soy. Hay un cambio en ella y un cambio en mí. Así que entonces, también estos muchachos que tienen esta experiencia se convierten en transformadores de su entorno. Ok. Es un tema que es el que, bueno, de máximo interés, la iniciación sexual. Aquí hacemos diferencias entre las muchachas y los muchachos. Entonces, del grupo de las muchachas, acuérdense que son 7 muchachas las que entrevistamos, durante la formación tenían entre 14 y 10 años. No, ese 10 está mal. Es entre 14 y 19 años. Me confundí cuando lo escribí. Y ninguna se había iniciado sexualmente. En ese grupo, ninguna se había iniciado. Luego, en el momento de la entrevista, 3 años después, solo 3 se habían iniciado. Ya estuvieron años hablando de sexualidad en su liceo con los promotores, etcétera, y de las 7 a las edades que tenían después, solo se habían iniciado 3. Todas lo hablaron con sus parejas, todas lo planificaron y todas usaron métodos anticonceptivos. De las 3 que se iniciaron, los testimonios. Este testimonio vale, bueno, más que 2000 medallas que me den a mí. Me sentí muy bien esa primera vez. Es que fue gradual. Fue un susto porque, bueno, yo era virgen y siempre estaba un miedo allí al respecto, a cómo va a ser él, cómo va a actuar, y cómo voy a actuar yo, qué sentimientos van a fluir, qué sensaciones. Pero fue muy bonito. Él me comprendió completamente. Nunca me obligó, nunca me forzó. Siempre que íbamos a iniciar algo y no podía hacer porque yo no quería, porque estaba nerviosa, él comprendía. Me pedí. Y de verdad, yo me acuerdo y me causa risa. Pero a la vez, pobrecito, porque todo el tiempo fue comprensivo conmigo. Bueno, y era lo menos que podía hacer, dice ella misma, ¿no? Yo pienso que los hombres siempre tienen que ser comprensivos al respecto cuando eso pasa, porque es algo natural, o sea, siempre hay una primera vez. Ahí no cabe otra frase. Pues después de que pasó, fue bastante placentero. Yo lo disfruté mucho, incluso nos pusimos a llorar los dos. Mire, yo quisiera que ustedes oigan los testimonios de las mujeres ya adultas que llegan a mi consulta contando cómo fue la primera relación sexual.
Es un privilegio iniciarse de esta manera. Incluso las mujeres casadas. Esta es una muchacha empoderada y este es un muchacho respetuoso del consentimiento. Ay, perdón. Ah, sí, está bien. Estos son los muchachos. Igual el mismo error porque lo copié y edité. Durante la formación tenían entre 14 y 16 años y en ese momento sí se había iniciado uno, antes de la formación. En el momento de la entrevista, 3 años después, los 6 se habían iniciado. Es lógico, la presión social para la iniciación de los varones es alta, pero es bastante que ellos hayan esperado como esperaron. Todos utilizaron, todos hablaron con sus parejas, lo planificaron y utilizaron métodos anticonceptivos, ¿no? Y este es el testimonio de un muchacho. Mi primera relación sexual fue como ir descubriendo cosas. Mi intimidad, mi relación de pareja, lo que implicaba eso para mí, tan especial, tan importante. Hay que ver lo que es oír a un hombre hablando así. Eso es un logro muy importante. Qué bien. Ahora, para terminar, como yo también me guío justamente por el feedback de los participantes, les voy entonces a pedir a ustedes que piensen, no respondan, pero cuáles fueron los resultados de este taller. Estos que acabo de leer son los resultados de la intervención que hicimos nosotros con los promotores. ¿Cuáles son los resultados para ustedes? Y lo van a hacer de esta manera. Yo se los voy a mandar por el chat. Escribe una carta a una amiga o amigo relatándole la experiencia de este taller. Cuéntale lo que significó para ti, cómo te sentiste, qué fue lo más importante, qué fue lo más bonito o interesante, qué te desagradó y cómo fue para ti la experiencia colectiva. Bueno, De nuestros 4 martes. sí, de toda la experiencia. Gracias. Entonces, ¿cómo va a ser el mecanismo para eso? Quiero explicar. Voy a terminar. Por el chat les voy a mandar las preguntas como se las acabo de decir. Y el correo a donde me lo van a enviar, que es el correo del consultorio sexual. Y ahí sencillamente, bueno, ustedes hacen su carta y me la mandan. Y ya, entonces yo tendré esos testimonios para decirle a la gente, ¿verdad? Que argumentar cómo se puede dar educación sexual, cómo podemos usar estos recursos, cuán necesaria es, y para saber yo qué cosas se pueden. Esto para mí es una experiencia nueva, absolutamente nueva, a trabajar por esta vía. Entonces, esa es la contraparte, digamos. No solo para mí, sino para otros y otras que puedan sacar provecho de una experiencia como esta, porque a partir de esto, obviamente, estamos pensando en hacerlo como una propuesta formal, porque ha sido muy interesante. Bueno, eso es en lo que respecta al día de hoy. Ya para cerrar, no sé si tienen algún espacio para comentarios y preguntas, lo que sea, lo que digan mis anfitriones. Muy excelentes anfitriones que me han tratado como tratan los anfitriones, muy agradecida, con mucho respeto, mucha solidaridad, e incluyo en esos anfitriones a Vanessa. Si yo no hubiera tenido el acompañamiento de SECODAP, respetuoso, comprometido, y atento, bueno, hubiera sido más difícil. Ha sido realmente una experiencia muy gratificante. Yo también puedo escribir una carta y se las voy a mandar a ustedes. A Oscar y a Fernando con la carta que me acaba de ocurrir. Te responderemos la carta con toda seguridad. Mira, tú te iniciaste con nosotros en el Zoom y ahora ahora estás desatadísima, ahora estás ya presente, ya tienes varios chats, varias actividades en todas las plataformas habidas y por haber.
No, tampoco. Ah, menos mal que me lo dice. También les voy a mandar, porque mañana los estudiantes de la Escuela de Psicología, mis estudiantes, organizaron que lo llaman webinar sobre un tema que yo presenté en la concertación feminista, que fue un evento que organizó ABESA, y ese evento se llama Pornografía y Educación Sexual. Me parece que sería muy interesante que se inscribieran para que participen, porque va a complementar todo lo que hemos hablado aquí. Y también Seguro. Oscar y Fernando, si les interesa, está bien interesante. Seguro. Ahora sí ya no hablo más. Gresmi ya tiene, Mercedes pregunta en el email, Mercedes va a colocar su email en el chat, en el WhatsApp, donde le va a poner las preguntas y donde le van a enviar la información. Gresmi, que le quieres consultar cómo seguir formándote, bueno, por allí igual le puedes hacer llegar a Mercedes la... Sí, pero le puedo decir también que estamos pensando, a partir de toda esta experiencia que nos ha dado la cuarentena, nosotros tenemos un diplomado diseñado y ejecutado. Siempre estuvimos como esperando el respaldo de instituciones educativas y la tuvimos en un momento, bueno, decidimos que vamos a sacar ese diplomado por nuestra cuenta, aunque no tenga apoyo de una universidad. Entonces, bueno, a través de las redes de ABESA y del consultorio seximental, y a lo mejor si estos datos de ustedes quedan ahí, les haremos saber cuando hagamos este diplomado. Es un diplomado para la promoción y para la promoción de la salud sexual y reproductiva adolescente. Buenísimo. Claro que también le vamos a trabajar. Nati y varias personas han manifestado que están tristísimas, que no quieren terminar, que no van a poder vivir sin ti, Mercedes. Entonces, bueno, ya con eso les has dado una tremenda noticia de que las que quieran seguir formándose van a tener la posibilidad. Te mandan toda una retahíla de declaraciones de amor, de que han aprendido muchísimo, de que se han sentido muy bien, gracias a ABESA, a SECODAP, por la oportunidad. Bueno, gracias a nosotros también por las muestras de cariño, de afecto. Para nosotros ha sido una experiencia súper positiva, y bueno, es una más de las formas como en este confinamiento también, pues a pesar de que hemos estado atrapados de alguna manera, nuestra creatividad, nuestro pensamiento, nuestra alma y nuestras ganas de hacer cosas, no hay confinamiento que lo reprima, ¿no? Y Oscar. No, yo simplemente darte las gracias, Mercedes, y a todos quienes nos acompañaron en este proceso de formación, de revisión, de inspiración también, ¿por qué no decirlo? De verdad que cuando uno se encuentra con esta posibilidad, uno entiende preguntas que antes no tenían respuesta. Cuando comenzó el confinamiento y la cuarentena, uno sabía que había un fin de un montón de cosas que no íbamos a poder hacer porque los planes no se podían dar. Y en ese limbo que nos quedamos, en esa especie de paréntesis, uno empieza a iniciar aquello que tampoco se había planteado antes porque no tenía la necesidad, y empieza a descubrir que creativamente hay alternativas. Se empieza a arriesgar uno a asumir retos como el que utilizar las tecnologías, sobre todo la gente de mi generación. Y te vas dando cuenta que se abren puertas, y yo creo que una de las cosas más importantes de este ciclo, de este taller, en estas 4 sesiones, es vincularnos con la sexualidad de una manera mucho más amplia, mucho más sana, mucho más placentera, y encontrar que sí es posible educar sexualmente, no tiene que ser especialista la persona, y también sobre todo cambiar todos aquellos mitos que se tienen y que a veces paralizan, y sin embargo tú, Mercedes, con tu lenguaje claro, además con tu testimonio, con el testimonio de las personas que te siguen, nos has inspirado a encontrarnos con nuestra sexualidad, encontrarnos con la sexualidad de nuestros hijos, pero con esa visión amplia, amorosa e integradora que tú nos planteas, y por eso mil gracias. Y el reto fundamental, comenzar a aplicar, comenzar a trabajar ya, entender que también ahí tenemos como en toda esa formación que hablabas, Mercedes, esa
pedagogía crítica, dialógica, uno de los elementos esenciales es que todos aprendemos en el día a día, en equipo, en el ir y venir. Entonces, está bien seguir haciendo diplomados, cursos, buenísimo, todo lo que nos permita seguir creciendo, pero no hacernos también caer en esa trampa de gente que está haciendo permanentemente cursos y cursitos y todos los diplomados habidos y por haber. Y cuando le preguntas qué ha aplicado, te dice que todavía no, porque todavía tiene que hacer otros más que van a abrir dentro de 3 meses, ¿no? Entonces, no caer en la trampa de pensar en esa educación bancaria, ¿no? De la que habla Freire un poco, que lo que tienes que acumular, 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 sino que de alguna manera se trata también de empezar a experimentar y poner en práctica lo que estamos haciendo y saber que en el día a día también vamos a ir encontrando las respuestas a las dificultades que se nos van a ir presentando. Bien, Mercedes, si quieres Quería algo hacer final. como, sí, para cerrar, bueno, justamente lo que habla Oscar de la pregunta que nos hicimos todos cuando empezó el confinamiento, y fíjate cómo este confinamiento se convirtió en una oportunidad, y lo único que hubo que fue atreverse. Yo no sabía lo que era Zoom. Bueno, yo sí sabía, pero cuando Fernando me llamó le dije, bueno, yo hablo de sexualidad en cualquier parte, pero yo no sé. Bueno, y Fernando, que tampoco es que uno todo seguro, que por edad, no, bueno, nos pusimos, me enseñaron con paciencia y me atreví. Así es con esto. O sea que el confinamiento, y entonces el confinamiento se convirtió en una oportunidad para que hay mucha gente en el interior que está desesperada, que no recibe nada y que nosotros podemos ser una alternativa. Quería comentar de los materiales que se me pasó, que les mandé materiales para trabajar con infancia y con pubertad y con adolescencia. En el de pubertad les estoy mandando un video sobre la menarquia, para que puedan trabajar con las niñas. Y fíjense qué interesante, ese no lo tenía, no tenía un material para adolescentes varones que hablara de poluciones nocturnas. Pasé la mitad del domingo buscando algo. Conseguí un folleto que habla para varones. Eso es un dato, ¿ves? Como todo volcado hacia las niñas, y entonces creemos que los varones saben. Los varones no saben. No saben nada. Hay que hablarle y decir, y no saben nada y tienen la carga social de que ellos deberían saber, entonces tampoco preguntan. Entonces hay que decirles, hay que darles la oportunidad. Y bueno, también estoy muy agradecida con la gente que ha participado. Pienso que es un récord que con esta cosa que es de lo intangible, todavía hoy hayan asistido casi 50, no sé, y ahorita quedan muchas personas. También hay gente que ha visto los videos después, que lo que habla de la gente, bueno, como que se pone en eso, pues. Entonces, lo que dice Fernando, estoy muy de acuerdo. Hay que empezar ya con lo primero que tengas. Después que tú te atrevas y lo hagas, después vas a saber. Y cuando no sepas, vas a decir, mira, yo no sé, pero vamos aquí juntos a ver cómo hacemos para resolver esto o para respondernos. Pues yo no estoy de acuerdo, pero bueno, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Bueno, ha sido muy rico saber que uno a esta edad, o sea, uno pensaba, ¿verdad? Yo no sé qué ya tienen ustedes a sus edades. Tenemos más de 60 todos. que uno ya no iba a estar inventando, como me decían a mí que yo era inventora. Inventora es decir que él se ponía a hacer cosas, sino que uno puede todavía inventar. Y eso lo llena uno de energía y de vida. Entonces eso quiero agradecerlo, la oportunidad también a la gente que vino, que los vio, que opinó, muchas gracias, ha sido una experiencia para mí muy, muy, muy placentera, muy grata, y la he hecho con mucho cariño, mucho amor, pero también con mucho placer. Perfecto. Intentar hacer, no sé qué llevo, para que vean, para que se den cuenta. Entonces, porque la estrategia, yo quiero que aprendan. Yo no quiero tener yo la llave del cofre. Yo quiero que ustedes abran su propio cofre.
Amén. Amén, qué bueno. Excelente mensaje. Bueno, ya saben que este video para las personas que crean que les puede interesar y para nosotros mismos repasar cuando tengamos la necesidad de estrategias y herramientas para una educación sexual alternativa, estará en el YouTube como están todos los demás y nuevamente en el chat del WhatsApp. Revisar, algunas descubrieron ahora que has colocado algunos materiales y videos que ellas no habían visto, todos revisar bien ese chat para asegurarnos que tenemos todos esos materiales, ¿ok? Y los queremos mucho y por nuestras redes seguiremos informando como Mercedes Inventona y Oscar no se le queda atrás, entonces seguiremos compartiendo las cosas que inventamos. Bien, no te quedes atrás. Bueno, y a Vanesita, muchas Ay, gracias sí. Un aplauso para Vanessa, realmente. por ser cómplice de nuestros inventos y permitir que se concreten. Bueno, Por ser cómplice y la zarilla. así Aprendí es. mucho. Bueno, Besos chao. a todas y a todos. Buenísimo, Chao. mucho cariño. Besos para todo el mundo. Chao.